¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hoy vamos a entrevistar a una persona muy interesante que nos va a hablar de un tema muy interesante que damos por hecho, que parece ser que todos lo tenemos muy claro, pero en cuanto preguntas, nadie tiene nada claro qué es el tiempo, qué significa el tiempo y toda la profundidad que tiene esta coordenada, esto, es que no sé ni cómo definirlo. Para eso hemos traído nos hemos traído a Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí echando la mañana, bastante Con el contento. fueguito rico. Pablo, que es enfermero de profesión, es hombre medicina, y ya hemos presentado a varios hombres medicina en el canal, heredero ancestral y custodio del altar milenario de las generaciones. Esta es su presentación. Él es guardián de la montaña de visión, miembro del Consejo de Danza del Sol y Danza de las Estrellas en la Orden del Fuego Sagrado de Ixachilatlán. Es fundador de la Fundación Natural Senda Nativa y el Centro de Enseñanza Iniciática Escuela del Tiempo. Esta es un poco lo que nos lleva hoy a entrevistar a Pablo, su Escuela del Tiempo, esta escuela iniciática. Es creador del mapa iniciático La Mesa del Tiempo, así como de la descodificación de este, el calendario cósmico. Y además ha creado también el tarot, la rueda del tiempo y el reloj Tierra Solar. Bueno, pues vamos a empezar por la clave, lo que, digamos, el Aleph que nos puede llevar a todo, ¿no? Pablo, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo defines tú el tiempo? Tú que le has dado tanta mirada, tanto trabajo, que has hecho zoom in, zoom out, mirar desde muchas perspectivas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Bueno, pues esa es una pregunta muy grande, es una pregunta que yo me hice también en su día y viendo que tiene una dimensión muy profunda, ¿no? Así para poderla comprender, ¿no? Yo hubo un día en el que sentí que teníamos que rectificar el calendario. Y entonces estaba en esa creación del calendario y una de esas noches sin dormir, yo le llamo eso que nos habla. Eso que nos habla, me dijo, muy bien, si quieres hacer un calendario, tengo una pregunta para ti. ¿Qué Ujú, es un calendario? Y entonces, bueno, yo estuve ahí dándole vueltas, ¿no? ¿Qué es un calendario? Y que si un mapa, que si una manera de organizarnos, que si una manera de escribir los ciclos, que si no sé cuántos. Y al final me resolví con una respuesta que es con la que yo presento siempre esto. Y decimos que un calendario es la representación gráfica del tiempo. Es ujú, decir, cómo en nuestro lenguaje humano, a través de nuestra simbología, nuestros números, nuestras letras, nuestros dibujitos, nuestros colores, podemos representar al tiempo. Entonces ahí me quedé satisfecho con esa respuesta, ¿no? El ujú, calendario es aquello que ujú, representa el tiempo. ujú. Entonces, en esa autoconversación, dije, pues muy bien, suena bien. Dice, entonces ahora tengo otra pregunta. Si el calendario es lo que representa el tiempo, ¿qué es el tiempo? Y ahí ya me quedé como más parado, ¿no? Así como digo, uy, vaya, esta pregunta ya puede ser muy grande, ¿no? Y Ujú, viendo que me podía perder en la respuesta. ujú, Entonces, bueno, dejando a un lado la parte de la profundidad filosófica, de la, la relatividad del tiempo, la no existencia del tiempo, el tiempo cuántico, o todas estas lugares que veía que me podía meter en camisa once varas, me llegué sí, como a una respuesta, en realidad viendo el cuentakilómetros de mi coche, que ponía, que ponía la fórmula física del tiempo, ¿no? Al poner la velocidad a kilómetros partido hora, ¿no? Entonces dije, bueno, pues seguro que esto tiene algo que decir, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pocas matemáticas sé yo, pero esa sí que me la sabía, ¿no? Despejé la variable tiempo y entonces el tiempo es igual a la relación que existe entre el espacio y la velocidad. Y me tomé la libertad de sustituir la palabra velocidad por la palabra movimiento. Por la palabra movimiento.
movimiento. Ujú, E incluye también a la velocidad, pero no solo, también describe la forma en la que se mueve. Entonces, mm, resolví que el tiempo era la relación que hay entre el espacio y el movimiento. Entonces, de ahí llegué que si un calendario es aquello que representa el tiempo, para poder representar al tiempo, se ha de poder representar, por un lado, al espacio y por otro lado, al movimiento. ujú, ujú, Entonces, aquello que representa el espacio es un mapa, son coordenadas. Es algo que necesita, en primer lugar, para poder abrir coordenadas, se necesita algo que llamemos un centro, y a partir de un centro podemos decir lo que está aquí, lo que está allá, lo que está allá, lo que está allá, lo que está arriba, lo que está abajo. ujú, ujú, Y de ujú, ahí nacieron, cuando ya tenemos representado el mapa, ya podemos ver por dónde se mueven las cosas y podemos decir están en tal coordenada. Están, ujú, ujú. O sea, podemos ver la relación que dices, ¿no? se puede ver la relación. De hecho, si no están esas dos variables, no se puede representar el tiempo en sí. Ujú, ¿Me ujú, explico? Entonces, wow, entonces, ahí comprendí que se necesitaba, para representar el espacio se necesita un mapa y para representar al movimiento se necesitan los elementos que se mueven alrededor ujú, del. ujú, ujú, Entonces, eh, por un lado llegué a esta respuesta y por otro lado me vinieron así como dos maneras de responder a la palabra tiempo. Una sería respondiendo a lo que es el tiempo natural, que sería mm, el- lo que estamos hablando, la relación que hay entre el espacio natural y el movimiento natural, es decir, el cosmos y cómo se están ujú, moviendo los astros por el cosmos. Ese ujú, sería el tiempo natural. Y por otro lado, sería lo que yo llamo el tiempo psíquico, el tiempo conceptual, ujú, o lo que sería la idea del tiempo. ujú, ujú, Entonces, realmente un calendario también es la creación de una imagen mental del tiempo. ujú, ujú. O sea, que ahí estableces dos tipos de tiempo, el tiempo natural y el tiempo que llamas psíquico. Sí, el tiempo es, y la otra es cómo yo me lo cuento que es, cómo yo lo entiendo que es. Ujú, ujú, Y para yo entenderlo, que lo hacemos a través de la educación. Nosotros cuando nacemos, pues cuando somos pequeños, o los pequeños de ahora, cuando van al cole empiezan a enseñar que existe una cosa que se llama año, que ese año tiene unas cosas que se llaman meses, que esos meses tienen una cosa que se llaman días, que esos días tienen semanas, que esas semanas tienen días y que parte de esa semana es fin de semana, otros entre semana. Y ahí lo que está marcando es una manera de organizarse en esa imagen, en ese concepto del ujú, tiempo. Se ujú. va creando, se les pone nombre. Eso es, toda esa construcción mental es lo que llamamos la idea del tiempo. ¿Sí? Todo el trabajo de mi novela tiene mucho que ver con el tiempo. Yo soy historiadora, o sea que el historiador está en el tiempo psíquico y mirando hacia el pasado, ¿no? Ujú. En tu perspectiva, ¿no? Hay un escultor vasco que también se iba mucho por la filosofía, ¿no? Que es donde tú dices, yo aquí no me quiero pillar las manos, también te puedes ir desde la ciencia, ¿no? No, no, no nos pillemos ahí. Pero sí que te quería poner sobre la mesa su definición de tiempo y de espacio para que me Mm, dieras tu punto de vista. mm, Él decía, se llama Jorge Oteiza, era un escultor, ¿no? Pero al final de su vida ya fue poeta, filósofo, ¿no? Decía, el tiempo es espacio interrumpido, el espacio es tiempo interrumpido. Porque él trabajó desde la escultura con el espacio y al final de su trabajo llegó como a esta conclusión. ¿Qué piensas tú de esto o qué te mueve, ¿no? Cuando Jorge Oteiza dice el tiempo es espacio interrumpido? Pues creo que tendría que reflexionarlo más, porque no acabo de comprender el concepto de la interrupción del espacio. Pero pues si un hombre que ha dedicado mucho tiempo, valga la redundancia, a llegar a esas palabras, pues era digno de profundizar. Pero Ujú. sí ahora mismo no te sé decir.
sea, el ¿no? espacio se interrumpe cuando hay una sincronicidad, es mi punto de vista. Es decir, por ejemplo, en mi novela sucede esto, ¿no? Pasa algo, la protagonista tiene un clic de conciencia y de pronto se oyen unas campanas a lo lejos y de pronto todo se para y se marca un tiempo. También en el tiempo genealógico que yo trabajo en mi práctica profesional veo que hay fechas, por ejemplo, hoy que tenemos esta entrevista es 14 o sea, es el día de Febrero. San Valentín. Sí, ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí a San Valentín y eso puede marcar que o sea, una fecha puede invadir todo un árbol y parar el tiempo. Creo que se refiere a esto. ya, puede ser. Sí, eso es respecto a todo, o sea, cómo en un calendario se escriben una mitología. Esa Mm, mitología es como que, por ejemplo, hoy se celebra el Día del Amor, de la pareja, el Valentín, ¿no? Y en otro día se celebra la Navidad, y eso es como ya vestimos esa idea del tiempo que está escrita sobre el tiempo natural, ya le damos una forma, y esa forma construye una manera de vivir la vida y de crear mm, la realidad como individuos, pero también como cultura, como especie. Entonces, ujú. si quieres, podemos seguir por ahí. Sí, sería como vestir al santo, ¿no? Este tiempo, ¿no? ¿Qué dices? El tiempo mitológico, ¿no? O sea, como crear una mitología sobre el calendario que sería no natural el que tenemos, ¿no? El gregoriano. Claro, eso es un poco hacia donde iba, ¿no? Porque cuando yo cuando me vinieron, digamos, estas dos maneras de concebir el tiempo, es una sola, pero es como, primero está el tiempo natural, el que es natural, es movimiento sobre el espacio. Y eso genera ciclos y esos ciclos generan realidad en la naturaleza, generan estaciones, generan todas las cosas, ¿no? Los anillos del árbol, las arrugas en nuestra cara, todo eso lo va generando ese movimiento por el espacio y es natural. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, lo sepamos codificar o no lo sepamos codificar, interpretar o no, eso está sucediendo y en nosotros está siendo reflejado en todos lados. Por otro lado, está el campo de la idea del tiempo y sobre esa idea del tiempo seguiríamos hablando de cómo se viste después, ¿no? La Ujú, idea del tiempo es cómo yo interpreto el tiempo. ujú, Entonces, uno de los diagnósticos, llamémosle así, a los que llegamos en la escuela, ¿no? Es como que, digamos que si en esta mano representa el tiempo natural y el tiempo natural está yendo en esta dirección. Y la idea del tiempo que se ha construido a través de el desarrollo, la evolución de lo que hoy tenemos como calendario oficial planetario, que es el ujú. calendario gregoriano, que tiene una historia que viene del egipcio al romano, al juliano y luego al gregoriano. Bueno, luego te Todo voy a eso, preguntar otra vez, no vayas tan rápido porque eso es súper interesante. bueno, lo que quiero decir es como que estamos a día de hoy, hemos creado una idea del tiempo que está aquí. El tiempo natural está por aquí y la idea del tiempo está aquí. Y nosotros podemos decir que hoy es 14 de febrero del 2023, le estamos dando un nombre y en ese nombre nosotros nos entendemos. De hecho, hemos quedado tal día a tal hora, ¿no? Porque le hemos acordado una manera de llamarle, una manera de crear una idea común y un acuerdo. Y entonces dentro de eso movemos y se mueve nuestra sociedad. Nos está diciendo que el año tiene 12 meses, que los meses tienen semanas, que las semanas tienen fin de semana y que el domingo no se trabaja, que el lunes empieza la semana y todo eso marca un ritmo. Y ese ritmo está enmarcado dentro de la idea del tiempo. Dentro de iniciación, en el campo de la iniciación, se dice que el tiempo, la idea del tiempo es el molde que la mente tiene para crear su realidad. Esta es muy bonita. ¿Vale? Y sobre ese molde, por poner este ejemplo, ¿no? Nos hemos llamado por teléfono, oye, ¿te apetece que hablemos de esto? Venga, sí, ¿qué día? ¿Qué no sé cuántos? Y sobre ese molde hemos movido cosas internas, recursos, hemos, yo qué sé, Ujú, cargado las herramientas, ¿no? Y todo eso ujú, para poder hacer esto y aquí estamos, creando esta realidad. Porque habíamos construido ese molde en tu mente y en la mía, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la idea del tiempo que se ha organizado
que se ha instaurado en la conciencia de la humanidad planetaria es una idea del tiempo que está desajustada de la naturaleza del tiempo. Entonces, nosotros O aquí sea, en la del escuela, tiempo natural, quieres decir. del tiempo natural. Nosotros aquí en la escuela tenemos como un proyecto de enseñanza que es como para quien esté interesado en una búsqueda, en una forma de caminar y que tiene como una llamada interna, pero a la vez vimos que existía un mensaje que nos corresponde como cultura popular y que ha sido ocultado. Entonces, no solo ocultado, sino manipulado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido la creación de este calendario, que le hemos llamado el calendario cósmico, que lo que hace es traer una imagen, es decir, una idea del tiempo, que recoge esa idea del tiempo y la coloca en el sitio del tiempo natural. Bueno, aquí voy a hacer una panadita, Pablo. Ese mapa que yo cuando lo conocí hace 2 años, ¿no? Fue como, wow, por fin puedo ponerle imagen, sí, localizarlo, ¿no? Como, vale, esto es, ¿no? Y fue muy transformador. Y de hecho, al año siguiente, que fue el año pasado, lo hemos tenido siempre, todo el tiempo lo tenemos en la cocina. Aquí vivimos muchas personas, lo tenemos en la cocina y siempre, hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué está pasando? Sí, entonces ya estamos con esa conexión, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito del calendario y el origen, ¿no? Que has dicho, es que este calendario viene del calendario egipcio y tal. ¿Nos puedes hacer como una especie de paseo para entender cuál es este tiempo no natural, digamos, que está omnipresente, ¿no? Sí, bueno, un poco, ¿no? Lo que puedo compartir, puedo, pero sé que hay como todavía muchas lagunas, ¿no? Así que poder Ajá. explorar. Pero sí que el origen de este calendario que se ha instaurado como calendario oficial y que mueve el tiempo oficial de este planeta, de esta humanidad, que no es el único que es vigente, hay un calendario chino, hay un calendario hebreo, y esos calendarios tienen muchos años. El calendario, no sé si andan por el 5300, no sé cuántos, ¿no? Que más o menos sería la edad que tendría este calendario si hubiera sido desde su origen. Yo también ahí tengo la teoría, ¿vale? Que tampoco quiero hablar así con la certeza, de que los calendarios originarios fueron simultáneos, tanto en América como en Europa como en Asia. Ajá. Y porque tienen la misma edad, por ejemplo, el calendario chino, el calendario hebreo tienen más o menos los mismos años. 5.000 El y pico. calendario egipcio también data de unos 3000 años antes de Cristo, que es 3 y 2, 5, que volvería a ser el mismo, o sea, como que tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, más allá de esa especulación mía, hay otra, que es la que yo entiendo, es como que en un momento dado, en la Tierra, en la humanidad, igual que simultáneamente también salió pues, el fuego o las flechas, el arco, ¿no? Estas cosas, en algún momento llegó el archivo de la conciencia del tiempo. Entonces, lo que ahí se hizo fue como codificar, ¿no? O descodificar la naturaleza y traerla a un código humano. Y eso fue como a través de la observación. El calendario original, el calendario primario, es un círculo y un bastón en el centro. Desde ese bastón en el centro miraron por dónde salía el sol y marcaron una señal, por dónde se ponía y marcaron una señal. Y miraban en este hemisferio hacia el sur y veían que el sol estaba en este ángulo y por tanto proyectaba tal sombra sobre este palo y marcaban otra señal. Al día siguiente el sol se movía más para allá, y entonces empezaron a señalar sobre un círculo, digamos, los distintos movimientos del sol y vieron que había un movimiento pendular en el que se llegaba a un extremo, se llegaba a otro extremo y se pasaba por el centro 2 veces. Cuando se llegaba a uno de los extremos, se veía la sombra más corta, en el bastón en el mediodía.
Cuando llegaba al otro extremo se veía el sol más bajo y la sombra más larga. Ujú, Entonces de ahí también nacen las direcciones. Nace la dirección del levante, del oriente por donde sale el sol, del poniente por donde se pone, este-oeste, se ve el sur del mediodía y la dirección del norte. Y ahí ya nacen coordenadas terrestres para poderse orientar. ujú, ujú. Y Bueno, entonces, ahí podría ser lo que decía Oteiza. Ese tiempo está marcado por un espacio que se interrumpe en el movimiento solar, ¿no? Lo puede que ser, estás sí. diciendo es como un péndulo, ¿no? Sí, Que todo el tiempo sí, está sí. pasando por el centro, ¿no? Así como muy... Sí, sí, es así de sencillo. Depende de dónde se esté, ese péndulo es más grande o más pequeño, ¿no? Ese Ujú, extremo de un lado al otro es más grande o más pequeño. ujú, Eh, y también depende del hemisferio en el que estés, el sol estará al mediodía en el sur o estará en el norte y por tanto la sombra está en un sitio o en otro. ujú, Pero lo ujú, que sí que se ve es que hay dos momentos que son extremos y dos momentos que son centro. ujú, Esos momentos se señalizan y entonces al señalizarlos se les da un lugar, se les da un nombre, que a día de hoy los conocemos como solsticio de verano, solsticio de invierno y los dos equinoccios. Equi viene de equilibrio y se sabe que el día del solsticio de verano es el día que más horas de sol hay. Y se sabe que el solsticio de invierno es el día que menos horas hay de ujú, sol. Y en el centro se ve que se equilibra las horas de sol y las horas de la noche. Entonces ahí nacen 4 puntos claves, que son los 4 puntos claves que marcan todos los calendarios. Nosotros, ujú, yo cuando vi este calendario, luego vi cómo lo que hicieron como es crear esa información en una imagen. Y ujú. esa imagen, yo la recibí así, en esta forma de una estrella, en la montaña de visión, y a partir de ahí como empezó a traer como los códigos de ese mensaje, ¿no? Ujú. Pero cuando ya la tuve, la puse y Perdón, vi voy a que hacer caía. una pequeña parada. La montaña de visión es una práctica de meditación, para que la gente entienda, de 4 días en la naturaleza, en soledad, en ayuno. Entonces, haciendo este trabajo de meditación fue cuando tú recibiste esta, esta imagen, ¿no? Del tiempo, ¿no? Sí, esa historia pues es también más larga, pero ahí digamos que es un punto de origen, ¿no? Así para mí me Ujú, llegó, digamos, estando ujú, ahí en ese espacio de silencio, en ese espacio de intimidad, que es ujú, ese espacio de poder, porque es un ujú, altar abierto, ujú, ¿no? Y ahí es donde para mí me llegó esta instrucción, que es la que abrió un punto de origen a la línea del tiempo que yo estoy caminando y compartiendo, ¿no? A día de ujú, hoy. ujú, ujú. Cuando yo vi esta estrella, la puse, vi que caía geométricamente exacta encima de la chacana, que es el mapa andino, digamos, el mapa iniciático de los Andes, que es el calendario andino. Y Ujú, luego vi que ambas caían geométricamente exactas en la piedra del sol del calendario mm, azteca. Y ujú. entonces ya me fui a buscar y vi que geométricamente caía encima de las pirámides, encima del calendario Ok. celta, del calendario hebreo, el calendario chino, el calendario tibetano, el calendario hindú, y todos habían llegado a una misma geometría y cada uno le había puesto el estilo de su manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero esas señales fueron señalizadas, es una fiesta planetaria, porque es Mm, un punto de inflexión en el ujú, movimiento de la naturaleza de la Tierra. Es lo que mm, abre una estación, lo que cruza una estación, y ujú, entonces es universal. Digamos que este calendario no ujú. es de una cultura o de otra, lo que está O haciendo es sea que hablar de lo que hay. un poco lo que me viene, Pablo, es como que este trabajo que tú has hecho ha sido es como sacar al tiempo de la cultura, que es un poco lo que yo estoy viendo que está sucediendo en este tiempo. Se está sacando la espiritualidad de la religión, está como liberándose cosas, ¿no? Y como que este trabajo que tú haces, dices, es lo mismo, todos le ponen su brocha, su cuchara, todos meten la cuchara, pero al fin y al cabo es una estrella que organiza todos los tiempos en la Tierra. Punto. ¿No? Eso es. Y cada pueblo, ahí es donde vestimos, ¿no? O sea, una vez tenemos las señales marcadas,
que fueron 8, no 4. Las primeras 4 son los 4 cambios de estación y luego se marcaron los otros 4 puntos los centros de cada estación. Y ahí hay 8 señales, nosotros en la escuela llamamos los 8 soles, los 8 momentos solares, ¿no? Así, las 8 fiestas del sol del año. Y esas 8 fiestas, cada pueblo les vistió y recorrió, o sea, marcan un camino, construyeron un camino, que esos caminos son los que construyen las tradiciones. Entonces, pues si quieres, por citar así algunos, el pueblo celta le llamó desde el solsticio de invierno, voy a decir sus nombres, que es en orden, los 8, empezando el solsticio de invierno, son Yule, Imbolc, Ostara, Beltán, Lita, Lamas, Olugnasad, Mabón y Samhain. Y eso, traducido a lo que está en nuestra cultura no solo es que ha sacado la idea del tiempo, sino es que ha sacado la idea de que el calendario en sí mismo está marcando un camino y ese camino está representando el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la vida, desde el origen hasta la muerte y la continuidad. Entonces, pero leyendo entre líneas todavía están. Y entonces esas 8 festividades, aunque ninguna está en su punto exacto, porque al moverse al pasar de los signos, que no hemos hablado de ellos, a los meses, se movieron, digamos, los momentos de la celebración terrestre, planetaria, y se pusieron en otro lugar. Pero o sea, como que el tiempo psicológico invadió el tiempo natural, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que estás planteando. Sí, interfirió. El tiempo natural no lo puede invadir nadie, porque ahí va a estar. O sea, está por encima. Claro, está siendo por encima. Lo que pasa es que la construcción de cómo creamos el molde del que hablamos, ¿no? El molde del tiempo que construimos ya no está dentro de los códigos naturales, sino fuera. Pero todavía queda. Entonces, esas 8 festividades en nuestra cultura, empezando el solsticio de invierno, son la Navidad, luego la Candelaria en el centro del invierno, luego cuando, digamos, el amanecer del año, que hay más horas de luz que de noche, eso representaría el amanecer del año, eso era el Día del Sol, del Día del Sol se llamó el Día del Padre y del Día del Padre se le puso San José. De allí se pasa a las flores de mayo en el centro de primavera y a San Juan en el solsticio de verano. Luego, uno de los nombres con los que se reconoce al sol como santo es Lorenzo. Entonces, San Lorenzo está en el centro del verano. Luego, en el equinoccio de otoño es la festividad es cuando entra Libra, volvemos a tener equilibrio entre el día y la noche, y Libra es una balanza, y ahí es donde está puesto San Miguel. Que San Miguel lleva una balanza y la espada de la justicia. Y luego, en el centro del otoño, que es cuando, digamos, el año cierra, que es cuando las semillas, los frutos ya han vencido y ya entrega todas las semillas y el árbol muere, ahí es donde están puestos los difuntos. Sí, yo no he ido en profundidad, digamos así, a estudiar cómo son los caminos que han caminado los pueblos. Lo que yo podría decir es como que a lo que hemos accedido a través de este código es lo que en algunas escuelas se llama la enseñanza original. ¿Vale? La enseñanza original no tiene una forma. La enseñanza original es lo que hay en el fondo de todas las formas de todas las enseñanzas. Exacto, así es. Y a la vez, todas las formas, paradójicamente, están creadas con el propósito de conducirnos a esa enseñanza original que carece de forma. Exacto, exacto. Es como los niveles, ¿no? Que va bajando, ¿no? Desde... Sí. Entonces, pero lo que sí que he visto, por ejemplo, en el calendario andino, no me sé sus nombres, pero sí que tienen otra vez puestos los nombres de cada momento de esos 8 soles y se corresponden con lo mismo, que es el ciclo de la vida. Entonces, nosotros lo hemos traducido a un lenguaje muy universal, que cualquiera podemos entender, que es el ciclo de la vida de una semilla. Y eso lo hemos creado a través del tarot, de la rueda arquetípica, que lo que hace es hablar. El tarot, también por una de las cosas que hablábamos antes, ¿no? Son 33 cartas
Si puedo hablar Ujú. un poco de él, nos ayuda a Sí, explicar todo sí, esto. que nos sirve para entender, sí, más Nos sirve para entender y completar lo que estamos hablando. sí. Para eso ha sido creado, ¿no? Ujú. Eh, digamos que el tarot se coloca sobre la geometría del calendario. El calendario tiene unas coordenadas de 8 puntas principalmente. No hemos hablado, pero es más profundo. Todavía tiene luego los 12 signos y todo el movimiento lunar, pero las bases son esos 8 momentos solares del año. Y sobre esos 8 momentos están los otros momentos lunares y planetarios. O sea, como que tiene sol, luna y estrellas, ¿no? Como las El calendario, constelaciones. o sea, las coordenadas para explicar el espacio Eh. están las 8 posiciones del Sol, que son lugares fijos en el espacio. Ujú, El solsticio de invierno es una posición que está fija y que algún día el Sol en su movimiento llega a ese punto. Eso es lo ujú, que sea. ujú. Entonces, en lo fijo, la parte del... es como si el tiempo contuviera, cuando hablamos de espacio y movimiento, es como si el tiempo fuera la relación que existe entre la quietud y el movimiento. Mm. Es decir, el movimiento se mueve por lo que está quieto, Ajá, ajá. ¿vale? El espacio representa lo que está quieto y los elementos que se mueven son lo que representan el movimiento. Y esa Ujú, conjugación es lo que representa el tiempo, ujú, ujú, físicamente hablando, ¿no? ujú, Entonces, el calendario tiene unas bases que son esas 8 posiciones del espacio y luego esas 8 posiciones que marcan la rueda de los 360 grados del círculo, tiene 12 secciones, 3 por cada estación, que son los 12 signos. De ujú, ahí se derivó a los 12 meses. ujú. ¿Vale? Y bueno, se podría seguir hablando, ¿no? Las semanas vienen de los 7 días de los cuartos lunares. Ok, Y ahí los está 360 grados de la circunferencia vienen de los 360 grados, digamos que recorre, el sol, ¿no? sí, el más próximo a 365 días dividido entre 12. ¿Vale? De ahí nacen esa numerología que tenemos tan al corriente del día, pero que nadie nos explicó de dónde venía, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, repito así para que quede más concreto, ¿no? Sí, por favor. Lo que representa el espacio en el calendario, lo que representa el espacio marca la estrella que marca los 4 puntos cardinales de las estaciones, los otros 4 puntos centrales de las estaciones y ya tenemos 8 secciones de un círculo. Es el Ujú, círculo de la Tierra alrededor del Sol. ujú, Y luego ese círculo está dividido en 12 porciones, 3 en cada estación, que son los signos del tiempo, lo que se llama ujú, luego los signos del zodiaco, ujú. que son los que nos dicen el Sol está en tal punto, en tal grado de tal signo. Más allá de la parte energética o arquetípica de lo que es un signo, en Sí, primera instancia una es un posición. lugar, es Exacto, un territorio, exacto, ¿sabes? exacto. Podemos decir que ahora el Sol está más o menos a unos 24 o 25 grados de Acuario. ¿Vale? Ujú, Entonces, lo que ujú. sabemos es dónde está localizado y podemos saber dónde está la Luna, dónde están los planetas. Esto todos los calendarios antiguos hasta ahora también lo veían, unos con más o menos fortuna, ¿no? Pero esto estaba contemplado también, la posición respecto a la galaxia, ¿no? Eh, claro, de hecho, cuando digo así como que geométricamente coincidían, lo que están marcando son las mismas coordenadas, están marcando las mismas posiciones del espacio. Ujú. Pero, por El ejemplo, 8 es común, las 8 posiciones son comunes en los calendarios. ok. Y luego, cómo divides tú la circunferencia, lo puedes hacer como quieras. En realidad Mm, en realidad es un lienzo en blanco, y es el vacío, es el espacio, ¿no? claro. Pero para explicárnoslo nosotros, Sí. creamos esas líneas para Claro, pero se entenderlo. dice habitualmente, por ejemplo, que el calendario azteca es súper como muy fino, ¿no? Y no así se dice de otros calendarios. ¿Eso por qué es? Si todos tienen la estructura común, por qué afinaron, por ejemplo, más los mayas o los aztecas, esos astrónomos?
Yo no creo que afinaran más que los egipcios o que los Ok. chinos. Ah, pues igual es, Mm, es mi estructura psicológica del tiempo. sí que tuvieron todos un desfase. O sea, a la hora de medir, eh, o sea, una de las cosas que sucedió en el calendario egipcio es que hubo un desfase a lo largo de los milenios porque no contemplaban las horas de más que tiene el año, que luego se rectificó con el día bisiesto. Ok. Entonces luego se tuvo que reacomodar todo el calendario, ¿no? Mm, Pero por el resto, vamos, o sea, bien finos. bien finos todos, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa que estamos así profundizando, ¿no? No estamos perdidos en el tiempo, audiencia querida, ¿no? Estamos aquí explorando porque es un tema realmente inmenso, ¿no? Yo te quería preguntar por la idea de el oráculo, la relación de lo oracular y el tiempo, en el sentido de todos, en los tiempos antiguos el oráculo era algo que todas las culturas lo han tenido como un lugar al que acudir. Es decir, lo que va a pasar en el futuro asentado, o sea, conociéndolo desde el presente, ¿no? Y esto, ¿no? Que forma parte de todas las grandes culturas y fundamentalmente yendo a la cultura grecorromana, que es la nuestra judio-cristiana y grecorromana, que estaba el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta idea de querer conocer el futuro y esta concepción del tiempo donde de alguna manera ya lo conocemos, ¿no? Si tenemos esta estrella, ¿no? Mm. Bueno, como yo me lo he explicado a mí mismo, yo la verdad no soy una persona que haya leído ni estudiado mucho, ¿no? Así, más me ha venido así como una investigación más recibida pues, en los sueños, en mis visiones y así, en mis trabajos, ¿no? Más que Ujú. en investigación, que Mm. también un poco, no tanto, ¿no? Sí, más bien Entonces, al como respecto, un buscador de conciencia, ¿no? No tanto en lo académico, sino en tu interior, ¿no? eso es. Y cosas que, pues eso, que han ido llegando sin pedirlas también, ¿no? Ahí. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo al respecto del oráculo, la respuesta que tengo, que es la mía, simplemente, ¿no? Es que el oráculo es algo que una vez más no tiene una forma determinada. Entonces, es algo que está ahí y al que se le puede ir a consultar. Entonces, para consultarle se puede acceder ya sea de una manera directa a través de mediumidad o de esas formas, ¿no? Ujú. Eh, que también puede ser a través de entregarle un lenguaje. Por ejemplo, Mm. así, imagínate que yo quiero iniciar una carrera, voy a ponerme a estudiar, ¿no? Y quiero saber un poco cómo se desarrolla esta carrera, qué cosas tiene para mí. Entonces yo puedo decir, mira, voy a recorrerme pues Barcelona desde una punta hasta la otra. Y todo este camino representa la carrera que yo voy a andar. Es decir, cojo la idea y le doy un lugar. Y la idea de tiempo le doy una representación. O sea, la Mm. magia trabaja así. La magia trabaja con algo que representa la realidad. Y sobre Mm. ese algo consulto o opero. Hago cosas, Ujú. ¿no? Y Ujú. entonces digo, voy a recorrer desde una punta a la otra de Barcelona y vas a representar mi carrera de estudios que voy a hacer. Ujú. Y abro oráculo. Te presentas, te diriges a el ello, al aquello que es el oráculo, y le dices, abro oráculo. Te estoy preguntando qué tiene para mí esta carrera. Y vas a caminar con esa atención y a ver Ujú. qué cosas te pasan. ¿Qué autobús pasa? ¿Qué cartel es el que ves? ¿Con quién te cruzas? Ujú. ¿Qué te, Ujú. ¿sabes? Y ahí le has dado un lenguaje, le has dado un espacio al oráculo. Ujú. El oráculo en sí mismo, como no tiene un lenguaje propio, sino tiene todos los lenguajes, es del Ujú. oráculo, cada cultura ha sabido darle su propia herramienta. Y Ujú. unos le han sabido tirar unos huesos, otros han puesto hojas de coca,
otros Ujú, le han dado un lenguaje arquetípico a través de cartas, ujú, etcétera, ujú, etcétera. Entonces, ahí lo que están haciendo es, en mi entendimiento, es como que en este momento, en el lugar en el que estamos, venimos de unas líneas de tiempo que ujú, abrimos, desde ujú, unos puntos de origen que abrieron historias, y ujú. que esas historias tienen una inercia entre nosotros y en el campo en el que estamos viviendo. Entonces, el oráculo lo que hace es decirte cuál es esa inercia, hacia dónde están yendo las cosas. Ujú, Esa es ujú. mi humilde manera de entenderlo. Ah, me encanta todo lo que estás contando del oráculo. Y porque yo te quería preguntar también. ¿Has acabado? Perdona, que te corté con No, esto. o sea, lo que quería decir es como que a primera instancia y también como volviendo al tarot, que nos hemos quedado como a medias, ¿no? Sí. Eh, que por esa tendencia popular, ¿no? Sí, sí que se me... cuando yo hablo del tarot, todo el mundo habla de como algo para la adivinación. Y la verdad que yo es algo que utilizo muy poco, pero sí es un lenguaje que tú le puedes dar al oráculo. Nosotros tenemos en estas cartas, hay un lenguaje arquetípico en el que tú puedes abrir oráculo y entregar y sacar una carta o sacar un diseño de cartas para interpretarle, para que se abra esa puerta y tú puedas leerlo y que a través de las cartas se te hable, ¿no? Ujú, Pero en primera instancia, no solo este tarot, sino tarot significa rueda, ¿no? exacto. Y entonces lo que está diseñado nos habla de cómo se construyeron las culturas y cómo las culturas construyen los caminos y se crean las Ujú, tradiciones. ujú, Entonces, nosotros estamos haciendo como también, por decirlo así, como una lectura, para mi entender, también como universal, en la ujú, que, en la que se distribuye sobre el mapa del tiempo que el calendario es, se ujú, distribuye la arquetipología de este tarot. ujú, Entonces, contiene 33 cartas. La primera es una carta central y luego tiene 8 cartas que son las fases del sol, de los 8 soles, y a cada una de esas 8 cartas le acompañan 3 cartas que le llamamos las cartas menores. ujú, Entonces, ujú, 8 por 8 más 3, que son 4, 8 por 4, 32. Y aparece una carta central que es la que nos habla de un algo muy especial. Esa carta se llama la carta blanca. La ujú, carta blanca representa el espacio, representa aquello que no tiene tiempo, aquello ujú, que no nació, aquello que no muere, aquello que no ujú, tiene tamaño, que no tiene edad ni ninguna forma. ujú, Es aquello que contiene a todas las formas y ujú, dentro y fuera de todas las formas están eh, suspendidas y habitando dentro y fuera del espacio. ujú, ujú, Entonces, las otras 32 cartas representan a todo lo contrario, a lo que nunca permanece, a lo que ujú, siempre cambia, a lo que ujú, siempre ha nacido para morir, ujú, para ser ujú. transformado. Guau, tengo ganas de ver estas cartas, que no las conozco. ¿Y esta carta blanca qué nombre tiene? En realidad no tiene ningún nombre ni ningún número, no Ajá. tiene ni siquiera marco la carta. Nosotros para identificarla le llamamos la carta blanca, pero no tiene ninguna identidad, no se puede identificar con nada. Ujú. Sería como en el Y tarot, sería representa, la mezcla de el Lemmat que no tiene número y tiene nombre, y el Arcano 13 que tiene número y no tiene nombre. Sería como una mezcla de ambas, ¿no? podría ser o se podría entender como otra, tal vez se puede parecer más, hay una runa en el oráculo de Vikingo, hay una runa que no tiene nada también. Se Mm. parecería más a eso. Lo que Y el día del representa no tiempo también, ¿no? Este día que tiene el calendario maya, ¿no? Un lugar donde no hay tiempo. podría ser, lo que pasa es que tampoco está en un día, está siempre. Ah, ok, ok. Entonces representa, y esa es la naturaleza del ser. Y el Ujú, ser luego encarna y toma una forma y toma otra, y toma miles y millones de formas. ujú, Pero está suspendido, sería lo que está en el centro de la chacana también, que es el mapa andino. En el centro hay un círculo y ese círculo está vacío. ujú, Algunos le llaman el chaupín, que es el centro del centro. mm, Entonces, si la carta blanca representa a ese campo vacío la eternidad, la inmensidad y la eternidad, ¿no? ujú, Entonces, nosotros también a ese punto central le llamamos Nikanashkan, que es en náhuatl.
Nikan significa aquí, literalmente significa Nikan aquí y Ashkan ahora. Entonces, Nikan, cuando decimos aquí, es como que representamos un centro imaginario, que es, por ejemplo, el que tú tienes dentro de ti y el que yo tengo dentro de mí para poder abrir coordenadas. Ese O sea, es centro, como que fijas la inmensidad, ¿no? El aquí fijas la inmensidad y el ahora fijas la eternidad desde un lugar donde ya puedes empezar a entender un poquito, ¿no? Algo así sería, ¿no? algo así, pones la coordenada del centro. La coordenada, dentro del mundo de las coordenadas, la primera que tiene que haber y la última es la coordenada central. Si no hay una centro, no hay una allí, ¿no? Entonces, Claro, y no tienes Nikan, este círculo que nos decías al comienzo, que es el como la base sobre la que han trabajado nuestros ancestros, ¿no? Para encontrar esos 8 puntos, ¿no? eso es. Entonces, Nikan significa estoy en el centro y estoy envuelto del infinito. Ujú, Vaya hacia cualquier dirección que vaya, incluso tanto macrocósmica como microcósmica, ujú, estoy en el centro del infinito. ujú, ujú, Y me mueva donde me mueva. Siempre, eso es Nikan. Y ujú, Ashkan significa ahora, que significa que es, si lo representamos mentalmente, imaginémonos una línea, ¿vale? ujú, Para representar el tiempo, ahora nos lo imaginamos como una línea, y entonces nos vemos en este punto, la idea del tiempo está basada en la idea de pasado, futuro y presente. Entonces, Ashkan, que significa ahora, significa ahora eterno, ¿no? ujú, Es, si miramos hacia la línea del pasado, nos encontramos con que está el no nacimiento, nos encontramos con la eternidad. ujú, ujú. Y si desde este punto miramos hacia la línea del futuro, nos volvemos a encontrar con el sinfín, con la eternidad de nuevo. Entonces, si Nikan significa el centro del espacio, Ashkan significa el centro de la eternidad, Ujú, el ujú, centro del tiempo. ¿Sí? ujú, Entonces, eso es lo que está en el centro de la mesa. Eso es lo que representa también la carta blanca. ujú. ¿Ya? Bueno, este tarot lo podéis encontrar, supongo, en la página, ¿verdad? En la escuela del Sí, tiempo.com, ¿verdad? en la web se puede pedir. Sí. Y Bu- luego, Sí. permíteme un minutito para que no se quede a medias. Es como el resto, las otras 8 cartas con sus cartas fases hablan de un proceso alineadas con esas festividades que hemos hablado antes, Yule, Imbol, Ujú, Costara, Navidad, Candelaria, Día del Padre, todo exacto. eso. Esas 8 festividades en el solsticio de invierno lo tenemos representado con el ciclo Una semilla. El solsticio de invierno es la semilla, es el acto de sembrar, que enlaza simbólicamente con el propósito del año, que es cuando el sol va a levantarse. Ha llegado a su punto más bajo, es como la medianoche del año, y ahí es como se siembra. En el centro del invierno germina, y es el viaje al mundo de la profundidad, que es símbolo, es también la festividad del carnaval, cuando viajamos al mundo inconsciente. Ujú, Luego, en el amanecer del año, que es el equinoccio primavera, es cuando brota, habla de ujú, brotar. Y es ujú, cuando el sol se levanta y cuando todo aquello que estaba preparado dentro de la tierra ahora sale a la superficie, como niño, como en la infancia. ujú, Luego, en el centro de la primavera, florece, que nos habla de la juventud y nos habla del yo y el tú. Nos habla de ujú, la relación con el otro. Pasamos del cero de la Génesis al ujú, uno, del ujú, uno al 2 a través de la pareja, y a través del 2 nace la terceridad, que es el solsticio de verano, que es donde nacen los frutos. Ahí es donde está puesto San Juan. Nacen ujú, los frutos verdes y entra la conciencia de sistema, la conciencia del 3 y ujú, del sistema. Se ujú, podría profundizar más, ¿no? Pero por no alargarlo. Luego, en el centro del verano, esos frutos crecen y se establecen en el árbol, que es Lamas, que es San Lorenzo, y luego en el equinoccio de otoño maduran, es la maduración de los frutos, que representa al tiempo de la ancianidad. Es como todo el verano representa al adulto en su fase de inicio, central y final, y ujú, digamos que el equinoccio de otoño es como la puesta del sol y es ujú, cuando entra el camino del anciano que revisa el camino andado, recapitula, porque ujú, lo que queda por delante es el centro, la siguiente festividad es el centro del otoño, que es Samhain, que son los difuntos, que es cuando el árbol muere. Y ujú, muere legando, entregando su legado, sus semillas, ujú, y de ahí se entra en un espacio que le llamamos el descanso del alma, que representaría como el tiempo entre vidas o la parte de la noche
en la que descansamos y luego ensoñamos y luego volvemos a empezar. Sobre el tiempo del sueño, el sueño, la relación de sueño y tiempos. Si nos podrías hablar un poquito de esto. Yeah. Bueno, hasta ahora lo que hemos estado hablando es como de identificar objetos gigantes, que son los planetas, las estrellas, ¿no? Que se mueven por el cielo y que eso genera unos ciclos que generan unos efectos así en nuestra naturaleza. Y esa es una dimensión del tiempo. Y ahí cuando he dicho así de que para no perdernos, ¿no? En toda la parte filosófica, Ujú, eh, recogimos esto, ¿no? Entonces esto nos enmarca. Yo no diría así con lo que estamos estudiando se puede entender casi todo, ni mucho menos. Es como que cada vez estamos eh, dándonos cuenta de que no sabemos nada, ¿no? ujú, ujú, Pero sí que nos enmarca. Lo que nos ha traído es como ujú, un ujú, mapa para orientarnos en el proceso de la vida, ¿no? ujú, Desde la creación, o sea, porque ahí es la creación del año, ¿no? Es la creación de nuestra propia vida. Si enmarcas dentro de esa mitología, eso es lo que se llama un camino iniciático, que eso es lo que originalmente era la Navidad, la Candelaria, todo eso era un camino iniciático que ujú, tiene un proceso y ese proceso representa a ese ciclo, desde el nacimiento como, ni siquiera el nacimiento, la siembra, la gestación, como el propósito con el que todo eso está sucediendo y cómo se camina el proceso de ese propósito, cómo ujú, va ujú, pasando por distintos niveles hasta encontrarse con la promesa de que perece y al final todo muere, todo vuelve a la carta blanca, al punto ujú, de origen, ¿no? ujú, Entonces, esto nos ayuda a enmarcarnos o a crear la idea del tiempo dentro de la naturaleza del tiempo y caminar con ella. Y en ujú, el momento en el que, eh, por ejemplo, yo retiré ese apartado de mi mente que dice el tiempo oficial, retiré el calendario gregoriano, lo puse en el tiempo social, ¿no? Para poder saber cuándo abren y cierran la tienda o cuándo hay que ir al cole a llevar a los niños a recogerlos, ¿no? Pero en ese lugar del tiempo oficial coloqué al tiempo natural, esta idea del tiempo. Y ujú, entonces construir, y quienes estamos caminando en la escuela, construimos nuestra vida dentro de este molde que está ajustado a la naturaleza y la realidad que vivimos es como que está aparte de la que está viviendo los que están viviendo dentro del molde del tiempo social. ujú, ujú, Ahora, después de años, yo hasta ahora no había accedido así a hacer entrevistas y estas cosas, porque hasta que no tuviéramos un rodaje de realmente vivirlo y poder hablar con propiedad, no queríamos ujú, hablar de algo que nos ha sonado bonito y creemos que funciona, ujú, sino ahora somos ujú, ya una gente, una familia, caminando ujú, así y podemos hablar ujú, de que está causando una forma de realidad ajustada a la naturaleza, ¿no? ujú. De todas maneras, por no desviarme tu pregunta, es El sueño. como hasta ahora estamos hablando de esto, pero sí que está trayendo nuestra escuela. Yo digo que la plataforma que hemos creado, la escuela es como un vehículo que hemos creado para poder viajar en él, ¿no? Y le hemos dado una estructura, una forma, una secuencia. Eh, Ahí somos todos estudiantes. Cada Ujú, uno compartimos lo que sabemos, lo que podemos tener, lo que intuimos, pero nuestra manera también de enseñar también es como muy circular, más así, más en red, más de un conocimiento común ujú, y ver qué sucede, cuál es la riqueza de nuestro ujú, conocimiento. Entonces, ahí dentro de este camino, pues sí que pasan cosas que nos están hablando de esa que yo no puedo hablar con propiedad, honestamente, pero sí que están pasando cosas de la apertura de los tiempos eh, eternos, del desdoblamiento temporal y de todas esas cosas, ¿no? Por ujú, ejemplo,
por citar así un ejemplo, ¿no? Cuando Sí, por nosotros, favor, danos ejemplos. bueno, pues así como esto ya es como una cosa más personal, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos este año el trabajo con difuntos, el trabajo de Samhain con la muerte, allí trabajamos y hemos caminado todo el año, desde el propósito, ¿no? Toda la secuencia, y llegamos a ese momento en el que sabíamos que todo acaba, ¿no? Y representamos a nuestra propia muerte, es la festividad de la muerte. Ujú, Entonces, realizamos un testamento en el que registramos todas las cosas que están en nuestra propiedad, ¿no? Así, en nuestro ujú, préstamo, más bien. Les damos lugar, les damos dirección, si es hoy el día en el que me muero, hacia dónde van, ujú, eh, nuestras últimas voluntades, las cosas que queremos que sucedan cuando nosotros ya no podemos hacernos cargo, y si hay sucesiones también, y luego una carta de despedida. mm, Y con todo eso hecho, hacemos la ceremonia de difuntos. Que la ceremonia de difuntos se recuerda a todos los difuntos, pero no es una ceremonia a los difuntos, es una ceremonia a la muerte. ujú, Y ujú, entonces se les coloca en el altar a todos los que han entrado a la puerta de la muerte antes que nosotros, pero a ujú, donde todos vamos, ¿no? Y entonces ujú, estamos en una relación con los difuntos. ujú, Y, y aunque les damos un lugar en el año para eso, estamos siempre en esa relación con ellos. Lo que pasa es que un año lo conmemoramos, le ujú, damos un lugar. ujú, Entonces, eh, pues allí yo este año conseguí fotos hasta conseguí de 4 tatarabuelos míos. ujú, Y el nombre de todos, ¿no? Entonces conseguí bajar todo ese árbol así genético, de la ujú, sangre directa, ¿no? ujú, Y pues pasar toda una noche con ellos, caminamos durante el ritual, durante la ceremonia, lo que estuvimos haciendo es como caminar la rueda del tarot, ¿no? En el que entramos desde la carta blanca y vamos caminando por toda la siembra, la germinación, el brote, y todo ujú, eso es nuestra gestación, es el tiempo de nuestra gestación, nuestro parto, nuestra infancia, nuestra juventud, todo. Y ujú, también entonces, cuando yo estaba haciendo pues este trabajo, pues estaban ellos, en sus fotos, toda la noche mirándonos. ujú, Entonces veía que la historia que estábamos contando era la historia de todos. ujú, Todos habían pasado por ese sitio por donde ahora nos está tocando pasar a nosotros. ujú, ujú. Y entonces lo que quiere decir es como que ahí se abrían líneas de tiempo dentro del campo cuántico, se llamará así, que Ajá. se está Sí, el diciendo mucho campo este nombre cuántico. ahora, Sí, sí, sí. en las que podían estar llegando las memorias de esa mujer, de ese hombre, de toda esta Ujú, gente que es mi árbol, ujú, que han vivido en otros tiempos lo que significó ser mujer de tal ideología o de tal clase social o de tal no sé cuántos, ujú, ¿no? Pero esa es, si cualquiera de ellos no estuviera, yo, toda esa rama no estaría, yo no estaría. ujú, Entonces, todos ellos estaban vivos dentro de mí ujú, y yo ujú, podía ver cómo esa memoria pertenece a una memoria de un árbol, a una memoria que es común. Es decir, se ujú. abría el tiempo y se ponía todo en el Ashkan, en el presente, en el único, Bueno, me en el encanta único porque momento de la vida. estás hablando, o sea, mi trabajo, el trabajo que yo hago con el árbol es esto. Es esto, es Sí, yo leí tu libro y me he soñar. conectado mucho con eso. Esto es, esto es. Si nos puedes hablar de cuando sueñas, ¿qué pasa y qué tiempo es ese, el tiempo del sueño? Que tampoco se parece o que tiene una plasticidad o una elasticidad, una es como inasible, que no se entiende nada. Jung Mm, cuenta en uno de sus libros cómo soñaba que estaba en la Revolución Francesa, había, o uno de sus consultantes, ¿no? Había, se mete en política, empieza a repartir pasquines, bueno, le meten en la cárcel, le cae ¿cómo se llama? La guillotina. joder, Y en el momento en el que le cae la guillotina, en realidad se le había caído un libro de la estantería que estaba en, sí.
Y Ajá. esto que decía, el sueño se ha producido, todo ese sueño que era una vida entera, se ha producido en nada, ¿no? ¿Qué nos Mm. puedes contar de esto? ¿Qué pasa ahí, Pablo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, para mí es un campo de misterio, completamente. Yo no podría así como explicarlo. Y también tengo así como gente que me ha contado, también así, eh, gente medicina de los pueblos de las montañas de Colombia, de los Andes Mm, colombianos, que mm, también son soñadores. Una ujú, parte de su camino es el mundo del sueño, el mundo del ensueño, y allí es como opera otra realidad, operan otras leyes. Mientras nuestro cuerpo está durmiendo dentro del ciclo este natural del tiempo, de esta imagen del tiempo, se abren otras imágenes allá en la profundidad y me hablaban de lo mismo, de gente que vive la vida, una vida entera, desde de niño, de no sé qué, no sé cuántos, hasta su muerte y ha sido solamente una noche. Y en toda ujú, esa noche ha recibido toda la lección y la enseñanza de toda una vida. mm. No Me sabemos, viene, misterio. no sabemos, pero así como eh, pues, otras leyes, lo que hablabas tú, ¿no? De esa plasticidad, desdoblamiento, pasan tantas cosas en quién sabe cuán poco tiempo, ¿no? Mm, ujú. Mm, sí, Sueño. o sea, todo esto al final es una idea, solo, o sea, de lo que yo estoy hablando es una idea y dentro de esa idea está toda esa parte en la que yo no me quise meter porque simplemente, o sea, me quiero meter, pero no tengo un orden ni un mapa de cómo Ujú, conocer toda esa cuántica, esa relatividad, esa no existencia del tiempo, ujú, que es ujú. el no tiempo. O sea, que sería el tiempo natural, sería un tiempo de vigilia, ¿no? Que nos sirve para la vigilia. Sí, o también mientras estamos durmiendo hay otro que está viviendo el tiempo natural, que es nuestro cuerpo, ¿no? Ah, Así. ajá, y nos sostiene durante ese tiempo. Nosotros, cuando empecé a diseñar el camino, cuando se empezó a diseñar dentro de mí el camino de esta escuela como una formación, se diseñó de esta manera. Yo le llamo el capítulo cero, es la mesa del tiempo, que la mesa del Ujú, tiempo es la que trae la información básica, es la que trae la plataforma, que luego te sirve como altar o como mesa iniciática para tú ujú, trabajar mesa de magia. ujú, ujú, Porque ahí está representado el movimiento y el espacio de tu vida. ujú, En el centro ujú. estás tú y tu mundo. Bien, esto es lo que se trabaja, digamos, en el primer curso, esta Ese próxima. ese sí, ese es como el taller de iniciación. Ese Ujú, es un taller que lo hacemos o en un fin de semana o a veces si nos tomamos más tiempo, echamos una semana en un ujú, retiro en verano y ujú, trabajamos con otros ejercicios extra, ¿no? ujú, Pero ahí lo que estamos trayendo es como se trabaja como desde una visión que le llamamos la cosmobiología. La ujú, cosmobiología era una ciencia original, troncal, que tiene tres ramas. Una de las ramas es la astronomía, que es la que estudia la posición y el movimiento. claro. La otra de las ramas es la que estudia la astrología, que es la que estudia la influencia de la posición y el Claro. movimiento. Y la Mm, tercera rama se llama la astrosofía, que es ujú, la que construye caminos de conocimiento y caminos iniciáticos y manejos de la creación de ujú. la realidad bajo los conocimientos de las otras dos ramas. Ok. Entonces, nosotros hacemos una iniciación a esto a través de la Ujú, mesa del tiempo. ujú, ujú, Y luego de ahí, cuando digamos que eso nos trae un mapa y ese mapa nos invita a hacer un camino que para darle una forma lo diseñamos en un primer nivel que se llama Caminante del Sol, que ajá. camina a lo Los largo de los ocho 8 soles, los 8 trae, soles, sí. trae toda la arquetipología del tarot y la incorporación de la enseñanza de cada carta, ¿no? Lo que tiene que ver. Ujú, Luego, un siguiente nivel se llama Caminante de la Luna o Caminante de los Astros, que es el que ajá, trae el lenguaje astrológico. Es donde ya ujú, incluimos a todos los planetas, el movimiento lunar y la influencia que están teniendo y poder diseñar tu propia agenda sabiendo, también cuando hablas de oráculo, ¿no? De que ujú, podemos saber qué luna vamos a tener allá, qué luna vamos a tener o qué luna tuvimos allá, ¿no?
y cuando se repite, cuando está relacionada con un punto de enfrente, O todo sea, eso como lo que tenemos. puedes establecer así como tu calendario vital también con ese conocimiento cuando ya profundizas más. Es que esto, Exactamente, de eso se trata. audiencia, para los que estáis escuchando, que yo sé que soy gente que busca, que sois buscadores, aquí hay algo bastante, bastante serio, donde se puede echar una mirada muy, muy potente, ¿no? Y es un estudio, ¿no? Como yo creo todos los trabajos de crecimiento, ¿no? No son así. Hay que pararse y mirar a ver qué hay aquí para mí, ¿no? Y aquí veo que hay mucha cosa. Y entonces en el nivel 3 hay un Y el nivel 3 tercer también. nivel es un nivel que todavía no lo hemos abierto, Ok. no sabemos exactamente por dónde va, Mm, solamente tenemos su título y se ujú, llama Caminante sin tiempo, ujú, ujú, que es, para mí, lo poco que yo he podido ver es como cuando puedes recoger todo el camino andado de toda esa instrucción recibida y todo ese manejo del tiempo, es el ujú, momento en el que coges y lo haces pedacitos todo y lo tiras a un lado y te ujú, quedas en habitar en la presencia. Ese es ujú, el caminante. Y eso es de alguna manera el fin del asunto. ujú, ujú, Es la paradoja, a mi entender, de los caminos de conocimiento es que son para conducirnos a eso, que hablábamos antes, lo hemos hablado, ¿no? Que ujú, a esa enseñanza original. ujú, Entonces, esa, de hecho, por ejemplo, o sea, cualquier tradición, en mi entendimiento, tiene un paso final que cumplir, que no está escrito, pero que hasta que no se da, la tradición no ha sido completada. Y es el paso de soltarla, ujú, es de ujú. haberla comprendido, es el paso de haberla integrado, de haberla caminado, Esa- de haberla hecho personal y de haberla soltado. Y hasta eh, que eso no está, no ha cumplido el propósito por el cual nació la Exacto. tradición. Y así es donde podemos ir ascendiendo en el camino evolutivo, porque cuanto más cerca del centro, menos necesitamos. No se necesita ninguna red para jugar ahí. Esas respuestas de ese desdoblamiento de tiempo, de ese tiempo que hay en otros estados de conciencia, que no es el de la vigilia, que es el de Ujú, onírico, o el tiempo intermedio, que ni sueñas ni estás en vigilia, ni tienes identidad, están dentro de ese tercer nivel en el que todavía no tenemos, no somos quien para hablar de ello. No, ujú, no lo hemos caminado. ujú. Bueno, y justo te quería preguntar así un poco para terminar. Tengo una pregunta puntual, pero esta que es sobre la relación de la magia y el tiempo y cómo vuestra escuela, de alguna manera, desde mi punto de vista, hay un lugar que es una escuela de magia, ¿no? Así como está el trabajo del maestro Schmelding, que es la escuela de magia del amor. Háblanos un poquito de la relación del iniciado como mago en esta escuela del tiempo, Pablo. Bueno, también en mi entendimiento, o sea, la magia no es algo que sea de unos sí y de otros no. La Ujú, magia es algo que ahí está y que ujú, todos estamos creando, es el arte de crear realidad. ujú, Entonces, ujú, todos y todas estamos creando de una manera más consciente o menos consciente, estamos creando realidad. Estamos jugando dentro de las leyes de la magia. Lo que pasa es que ujú, no las conocemos. Entonces, eh, tiene algunos principios y para mí uno de los principios, y también si me tengo que definir, sería como el principiante, vamos, el súper principiante del campo de la magia. ujú, Pero lo que nos da, lo que estamos caminando como escuela, es la creación, por decir así, de ese laboratorio de arquitectura donde preparas el molde de la realidad que vas a vivir. ujú. ¿Vale? Entonces, Atención, atención, acaba de decir Pablo como si nada, ¿sí? Crear la realidad. Ok. la mesa del tiempo es simplemente un escenario que está consagrado, está Ujú, dedicado y presentado al poder de la vida para que sirva de instrumento para crear realidad. ujú, A fin de ujú, cuentas, es simplemente un escenario que representa el universo propio, el universo personal. ujú, Y en ujú, ese universo personal en el que yo me ubico en un lugar, en el centro de mi propia mesa, está moviéndose el infinito.
Ujú, El ujú, sol, las estrellas, la luna, pero también está moviéndose mi relación con mi compañero, con mi hijo, con mi madre, con mi padre. Todo lo que me está pasando, todo mi mundo interno está siendo ujú, representado ahí. Y ujú, tiene una secuencia, nos habla de la naturaleza del tiempo, nos habla de por dónde van las cosas, nos dice dónde están. Como yo tenía un amigo que decía que el conocimiento de la astrología es como el conocimiento de un navegante que sepa por dónde viene el viento para ver dónde poner las velas, ¿no? ujú, ujú, Entonces, todo eso está puesto en la mesa para poder diseñar aquello que yo quiero construir. ujú, Entonces, ese es como el principio sobre el que se fundamenta como escuela de magia también, ¿no? ujú, No sé ujú, si me explico. Y luego, pues hablamos de más principios, traemos también como enseñanzas de pueblos andinos, como, por ejemplo, abrimos en el primer sol, que es el sol del invierno, trabajamos el conocimiento del código Yankai, que es el código de la representación de la realidad. ujú, Luego trabajamos ahora que estamos en Imbolc, en el segundo sol, trabajamos la conciencia del poder de la palabra creadora, ujú, que ujú. son Bueno, principios de bueno, bueno, magia. es que esto se pone súper interesante. Pablo, yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista, ¿sí? Pero así tal vez hablar un poquito más del calendario gregoriano, Sí, que nos pudieras hablar y de cómo esto afecta esta disfunción vale. de estos tiempos, ¿no? Que hemos hablado al comienzo, ¿no? Mm, Pero así para terminar, a mí me gustaría preguntarte por el día 26 de noviembre, que es San Nicolás, y que hice un estudio del nombre Nicolás, que es un bisabuelo mío, y llegué al lugar en el que Nicolás recoge el culto de Apolo, el culto al dios Sol. Y entonces, claro, tú has dicho antes que esto está en San José y tal, y qué es lo que, esto es como una curiosidad personal, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el tiempo, en el mapa del tiempo, el 26 de noviembre? Porque además hay muchas culturas que reciben a Santa Claus en ese momento. Esto ya, seguro que tiene que ver con estas disfunciones de los ya, calendarios, ¿no? ya. Exactamente no lo sé, pero el 26 de noviembre son como 4 o 5 grados de Sagitario, Ujú, que es un signo de fuego también. Entonces, es el signo de fuego que nos habla del fuego digamos que de cada elemento hay 3 signos, ¿no? Entonces, del fuego hay 3 signos, que son Aries, Leo y Sagitario. ujú, Entonces, si Aries es los 3 son el fuego, pero Aries es el fuego que arranca. Es como cuando colocas así toda la leña fina para encender el fuego y hace llamarada, que si no pones nada detrás, se apaga, ¿no? Ese es ujú, Aries, es el que arranca. ujú, Leo es el fuego que está encendido, así, en su ujú. poder, en su presencia, que es donde Ujú, regenta el sol. Y luego, en Sagitario, representa al fuego anciano, es el fuego de las brasas, es el fuego que contiene conocimiento, sabiduría, así, pero no está en esa. Y los tres pueden convivir, los tres conviven pues ahora mismo, ¿no? En una hoguera, un ¿no? mismo fuego. Ujú, ujú, Entonces, yo no lo sé, pero el hecho de crear en el calendario gregoriano, crear el santoral, ¿no? Es decir, dedicarle dentro del camino, porque una vez más representa un camino, ¿no? El calendario gregoriano representa un camino, que el calendario litúrgico de la iglesia lo camina, y a lo largo de todo ese camino va, digamos, conmemorando a distintas energías que pueden haber incorporado distintas personalidades, distintos seres que lo han ujú, habitado, como la Virgen María, o como el Señor San José, o como ujú, eh, conmemorando la resurrección de Jesús y todos esos ujú, momentos, ¿no? O sea, el hecho de crear en tu molde de tiempo, colocarle, asignarle una energía concreta, ujú, cuando llega dentro de la naturaleza del tiempo, la idea del tiempo en el que está asignada ese ujú, arquetipo, ese santo o esa energía en ujú, concreta, ujú, ese día es un día oportuno para que esa energía se abra.
Ujú, ujú. Porque hemos hecho un acuerdo con el vacío, por decirlo así. Mm, Dentro del vacío del tiempo, hemos creado esa imagen del tiempo y hemos colocado todas esas iconografías, toda esa arquetipología la hemos colocado y además no solamente que lo ha hecho uno, sino que lo estamos haciendo como en colectivo, una comunidad, como en un co-creando, colectivo. sí. Entonces, estamos creando esa realidad juntos. Ujú, ujú, ujú. Entonces, pues yo no sé quién fue Nicolás, pero suena a un buen hombre. Y Nicolás, bueno, ¿No? ya te enviaré y pondré también para la audiencia el link a este personaje. Bueno, entonces creo que, Pablo, tenemos que hacer otra entrevista. Cerramos aquí hoy, que ya creo que la gente tiene así una buena, ¿no? Pista de cómo va, por dónde va el trabajo que tú traes y tu conocimiento, tu entendimiento y un poco dónde estás abriendo conciencia tú, ¿no? Y, y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas Bueno, gracias, Pablo. muchas gracias a ti, a quien quiera que lo escucha y bueno, muy agradecido así de utilizar así esta ventana, de que me invites y poder presentar pues esta palabra que ha llegado y que sentimos que hay que poner en el viento para que la reciba quien quiera.